Bienvenidos a quienes se conectan al grupo Artes, Diseño y Poder. Yo soy Juan Esteban López y seré el moderador de la ponencia titulada ¿Por qué pintamos monstruos?, a cargo de César Alfaro Mosquera. César Alfaro Mosquera es artista plástico del Instituto Departamental de Bellas Artes y magíster en Antropología de la Universidad del Cauca. Actualmente es director del Grupo de Investigación Artes 2000, profesor adscrito al Departamento de Artes Plásticas y decano de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca. Les recuerdo que la ponencia tendrá una duración total de 45 minutos y a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom, y al final de la intervención se seleccionarán 2 de ellas para que sean compartidas y socializadas. Para llevar un registro de la asistencia de cada ponencia hemos creado un formulario que todos deben llenar si quieren obtener el certificado de asistencia al seminario. Voy a dejar el enlace en la caja de los comentarios y por favor allí pueden dejar sus datos para validar su asistencia. No siendo más, le doy paso al maestro César Alfaro para que dé inicio a la ponencia. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Gracias por asistir a la tercera versión del seminario de Arte y Alteridad. Lo que les voy a leer ahora pues es un esbozo de lo que tendría que decir acerca de la pintura como una experiencia propia en esa actividad artística. Y quisiera dedicar este texto a nuestra pequeña comunidad en la que me formé, comunidad de las que no tenemos comunidad. A Ernesto Hernández, a Marta Zuluaga, a Carlos Enrique Restrepo, que en paz descanse, a Clara Perea y a Ignacio Puente. Hacer pintura. ¿Por qué pintamos monstruos? Prolegómenos para una cosmogénesis de la pintura. Levanto por ti mi copa de champán. Me tienes aquí para lo que necesites. ¿Qué más te puedo ofrecer? Después de todo, la vida es una charada. Por tanto, no hay ninguna razón para no intentar conseguir lo que quieras. Pero en esta vida hay a veces otras historias. Muy poca gente sigue sus verdaderos instintos. De vez en cuando surge un artista que lo hace y hace algo nuevo y realmente complica la trama de la vida. Pero es muy raro. La mayoría de la gente se limita a esperar que suceda algo. Tienes que ser tú capaz de sentirte verdaderamente libre para encontrarte a ti mismo sin ningún tipo de restricción moral o religiosa. Después de todo, la vida no es más que una serie de sensaciones. Así cualquier cosa puede suceder porque la vida es siempre extraordinaria y brillante. Incluso si esto supone convertirte en un loco extravagante y absurdo como lo soy yo, que llevo una vida completamente desastrosa. Y ahí está mi vida, un desastre. Yo siempre he querido hacer de mi vida un absurdo completo, y aún así tengo que decir una cosa. Nunca pude entender nada. No entendí nada en el colegio, no entendí nada en el instituto, no entendí nada. En el colegio siempre estuve haciendo el payaso y divirtiéndome y haciendo que se rieran los otros niños. Eso era todo para mí, hacer el payaso. No creo en nada y no estoy desesperado por las mañanas. No me deprime nada, nunca estoy deprimido. Mi sistema nervioso es básicamente optimista. Sé que es una locura porque es un optimismo sobre nada. Creo que la vida no tiene sentido y sin embargo me excita. Siempre creo que está a punto de suceder algo maravilloso. Francis Bacon. Esta cita de Bacon la escuché en una conferencia que dio Fernando Castro
Creo que en el año 2017, con motivo de una exposición de dibujos de Francis Bacon, cuando se pensaba pues que Bacon no dibujaba. Y una breve cita de Nietzsche que dice: ¿y qué es el hombre sino una disonancia hecha carne? Quisiera abordar la cuestión de la pintura con base en dos nociones que Nietzsche plantea en El origen de la tragedia. La noción o idea precisamente de origen o nacimiento, que si bien el filósofo desarrolla en virtud de la expresión dramática de la tragedia griega, me sirve de motivo para introducir el diagrama de la acción pictórica como un punto en torno al cual han girado los pintores que me interesan para el desarrollo de mi propia obra, en particular Cézanne, Klee y Bacon, y cómo esa noción no se puede desligar de su alteridad, que es la muerte, como límite fundamental respecto del cual la imagen se hace. Y con base en la noción de lo dionisíaco, que deriva del dios griego Dionisos y que Nietzsche opone a Apolo para aludir a sus dos divinidades a las que el pueblo griego dedica sus cultos más fervorosos y les consagra las potencias de creación artística, aunque de manera totalmente opuesta. Apolo es el dios del sol y representa la virtud y la armonía, la perfección de lo bueno y lo bello. Por eso es el dios de la música representada en la lira que siempre porta y que obtuvo de Hermes, pero sobre todo es el dios de la plástica, puesto que el arte de la escultura griega se consagró a tallar en piedra la hermosa figura del dios Sol, que encontramos en las obras de Policleto, Fidias, Praxíteles, Lisipo, etc., quienes se basaron en los cuerpos de los atletas griegos para esculpir la figura de Apolo como símbolo de la perfección del mundo griego. Es el culto a la individualidad. Dioniso, por su parte, es el dios del vino y la embriaguez, de la música, pero en el sentido erótico del desenfreno de los cuerpos que danzan en el arrebato orgiástico de la celebración de la vida y la fiesta, y por eso mismo es el dios de las fuerzas imprevisibles, capaces de desencadenar cualquier destino en la marea del caos que convoca la embriaguez. De ahí su relación profunda con la tragedia griega, tanto en la imprevisibilidad del destino como en la conjunción de los cuerpos que ora cantan, danzan y ríen, ora se lamentan y lloran. Es el culto a la colectividad, a la vida en comunidad. Sobre esta disyuntiva del arte, Nietzsche nos dice: en contraposición a quienes se afanan por derivar las artes de un principio único como fuente de vida necesaria de toda obra de arte, contemplo esas dos divinidades de los griegos, Apolo y Dioniso, y reconozco en ellos los representantes vivos y patentes de dos mundos del arte que difieren esencialmente en su naturaleza y en sus fines respectivos. Apolo se eleva ante mí como el genio del principio de individuación, único que puede realmente suscitar la felicidad liberadora en la apariencia transfigurada, mientras que, al grito de la alegría mística de Dioniso, el yugo de la individuación se rompe y se abre el camino hacia las causas generatrices del ser, hacia el fondo más secreto de las cosas. Cuando Nietzsche escribía sobre el origen de la tragedia, en realidad trabajaba sobre el aspecto muy profundo y actual de la muerte de la tragedia. Lo importante del origen de la tragedia es señalar que el arte trágico, como cumbre de la expresión poética, tiene como fundamento el carácter colectivo del coro, surgido de la fuerza orgiástica, es decir, dionisíaca, de la canción popular, introducida por Arquíloco, en contraposición a la epopeya homérica exclusivamente apolínea. Pero es la muerte de la tragedia lo que en su primer texto de juventud denuncia Nietzsche y lo que resulta imprescindible para introducir el problema que queremos plantear. Nietzsche adjudica la potencia de la creación poética al carácter insondable de lo dionisíaco,
una fuerza cósmica indomable y embriagadora, capaz de destruir los códigos morales y de atentar contra el juicio razonable del orden que sentó las bases de la sociedad occidental. El origen de la tragedia y su consecuente muerte es como el Big Bang del universo que constituye nuestra sociedad contemporánea, con los dos momentos que ponen en movimiento toda la dinámica de esta vida globalizada. Dos explosiones, una seguida de la otra, nacimiento y muerte de la tragedia. Antes del orden racional que conocemos y que nos ha constituido como sujetos civilizados, está el devenir, aquello que los antropólogos como Lévi-Strauss han explorado en la elaboración de una clasificación tan rigurosa y ordenada que cuando nos sumergimos en ella, producto de su metódica y detallada etnografía, nos descubrimos en un universo de relaciones singulares e ininteligibles, constitutivas de pueblos cuyo orden incivilizado es un sueño cósmico. Los mitos y los ritos, perdón. Los mitos y los ritos son puro devenir del cuerpo en el mundo, devenir del mundo en el lenguaje y del lenguaje en el cosmos. El devenir, de naturaleza dionisiaca, está en el origen de los mundos, habiendo sido expulsado inmediatamente por la fuerza reaccionaria de la razón que erigió el occidente dominante de naturaleza apolínea. Con relación al innominable caos, el orden es una fuerza de naturaleza reaccionaria. Según Nietzsche, Occidente se construyó sobre una monstruosidad, aquella que trastocó el instinto creativo en crítica y la razón crítica en creación. Es justamente lo que se halla en la muerte de la tragedia, un cambio de paradigma que difundió el conocimiento consciente y racional como un virus que en el siglo XX alcanzó la escala planetaria. Trastocamiento monstruoso que condenó la potencia creativa del devenir dionisiaco, la expresión poética por excelencia, necesariamente inconsciente, al juicio intelectual de la conciencia crítica del pensamiento racional. En tal sentido, Nietzsche denuncia a Sócrates como el verdugo y a Eurípides como su eficaz divulgador. La denuncia nietzscheana es portentosa, ya que tal golpe de mano socrático engendró un formidable ejercicio de poder contra natura, precisamente el poder de las instituciones, del Estado, la familia y todos los órdenes sociales que hoy nos constituyen y nos gobiernan. Nietzsche dice: la fuerza creadora del poeta no es el efecto de una inteligencia consciente. Siendo el poeta incapaz de crear antes de haber llegado a la inconsciencia y haber abdicado de toda razón, Eurípides trató, como también lo quería hacer Platón, de mostrar al mundo lo contrario del poeta, desprovisto de razón, su principio estético. Todo debe ser consciente para ser bello. Es, como he dicho, el paralelo del axioma socrático: todo debe ser consciente para ser bueno. Si este arte, el de Eurípides como heraldo de un arte nuevo, determinó la pérdida de la tragedia, el socratismo estético fue su primer asesino. Pero en cuanto la lucha estaba dirigida contra el espíritu dionisíaco del arte anterior, reconocemos en Sócrates al adversario de Dioniso, el nuevo Orfeo que se levanta contra Dioniso, y aunque estaba seguro de ser despedazado por las ménades del tribunal ateniense, obligó sin embargo al omnipotente Dios a emprender la fuga. Y este, como en el tiempo que huía del rey de Edónida Licurgo, se refugió en las profundidades del mar, es decir, bajo las olas místicas de un culto secreto que poco a poco debía invadir el mundo entero. La fuerza cósmica de la creación dionisiaca se ha retirado en su vida y ha permanecido silenciosa y oculta. En los tiempos de la razón apolínea, donde la ha encontrado el juicio civilizado de la razón,
teológica, jurídica, académica. La ha desterrado no sin dejar de admirarle y temerle, tanto en la antigua Grecia como en el norte vikingo y escandinavo, tanto en el este gitano de los Balcanes como en la salvaje África y, por supuesto, en la exuberante América. La única tierra que permaneció fuera del alcance de la lógica colonizadora fue el lejano Oriente, que siempre, incluso en el contemporáneo mundo globalizado, pervive envuelto en el misterio y hoy aparece como el gran dragón que dominará el mundo después de la pandemia. Los artistas que siempre hemos pensado a partir del acontecimiento intuitivo y dionisiaco de la obra, ahora enfrentamos la obligación de organizar académicamente ese pensamiento a posteriori. Trabajamos sobre los afectos y los perceptos para hacer la imagen en un terreno que evidentemente no es el de la razón, pero nos vemos forzados a relacionarnos también con los conceptos, por la necesidad de entender por qué hacemos lo que hacemos en un mundo que ha desterrado la magia y parece estar muy poco interesado en lo que no es objetivamente evidente. Así nos vemos enfrentados a denunciar doblemente nuestra verdad, desde el arte y desde la filosofía, como el Nietzsche poeta y filósofo, en todo caso lanzando nuestra partida con el arte como acontecimiento más que como verdad, o desde el hecho de pintar el hecho, como diría Bacon, pintar la pequeña sensación, diría Cézanne. Menudo esfuerzo entonces hablar de lo que no se quiere hablar, cuando lo único que siempre le ha interesado al artista es hacer, danzar, dramatizar, cantar, fabular, pintar la sensación, pintar el hecho. Verdaderamente vivimos la insufrible época en la que la obra de arte no es suficiente y razonar artísticamente termina siendo el clamor por una visión, por un lado inenarrable en donde las cosas realmente importantes pasan, por una verdad evidente que no requeriría ser señalada ni explicada ante una sociedad que no podría estar más sorda ni más ciega. Pues bien, hay mucho que decir porque antes de nuestros 2000 años de logos, los pueblos no hicieron otra cosa que arte. Habría que narrar los 30.000 años de la humanidad haciendo arte, en el patos de sus mundos ilógicos, de los mitos y los ritos. Cada sociedad, cada comunidad, cada pueblo tejió su mundo en la marea dionisiaca de las fuerzas de la naturaleza y el cosmos, en los enclaves construidos bajo el dictamen sonoro de esas poderosas fuerzas no humanas y por lo tanto divinas. Todas esas construcciones prehistóricas, premodernas, prehispánicas, constituyen monumentos herméticos e inabordables, un verdadero desafío para el pequeño y arrogante logos socrático, porque se adentran más allá del límite del arquetípico logos, porque se adentran más allá del límite que el arquetípico logos es capaz de pensar y ante lo cual la razón siempre sucumbe, el origen y la muerte. En un sentido muy específico, la tragedia griega es profundamente pictórica y la pintura profundamente trágica. Ciertamente no en el sentido del canto colectivo del coro, porque el pintor es un artesano cósmico, un solitario, un nómada, sino en el sentido del origen. También es cierto que en el origen de la tragedia y bajo la influencia de Schopenhauer, planteándose la relación entre la música, la imagen y la idea, Nietzsche opone al carácter dionisiaco de la música el carácter apolíneo de la pintura, categorizándola como representación de lo bello o representación de la apariencia, una categoría procedente del concepto grecorromano de las bellas artes que encasilló la plástica en virtud del canon estético de la belleza apolínea. En efecto, la pintura, la escultura y el dibujo, planteados como técnicas artísticas de representación de lo bello, lleva a Nietzsche a oponer la música y la plástica como los dos polos más contrastados de lo dionisiaco y lo apolíneo, y a afirmar con Wagner que la música no debe ser apreciada según la categoría de la belleza.
En realidad, la música y todas las formas de expresión artística tienen que vérselas con lo bello, puesto que Occidente se construyó sobre el concepto del juicio estético kantiano, tanto como sobre el cogito cartesiano, que acuñó lo bello y lo sublime como paradigmas del estatuto estético que se da a la tarea de pensar el arte, aun si hoy nos resulta claro que en arte no hay nada bello por sí mismo, sino siempre en relación con un canon, un esquematismo, una moda, un arquetipo, un modelo estético, en fin, un cliché. Y el más dominante en la modernidad ha sido el antiguo modelo grecorromano, que habiendo sido desterrado durante toda la Edad Media por el simbolismo cristiano del Imperio Católico, retornó con gran fuerza en el Renacimiento para instalarse como el canon por excelencia de las bellas artes. Supongo que absolutamente dominante en el decimonónico de Nietzsche, puesto que incluso en nuestros días, más de un siglo después, la enseñanza de la plástica en los primeros semestres pasa por esa escuela trasnochada de la representación de la figura humana, una costumbre bastante reveladora del subjetivismo colonial que inexplicablemente aún reina en la enseñanza del arte, no solo encarnada en los profesores formados en esa vieja escuela de la figura humana, inscrita en un canon clásico vaciado de toda significación y todo arraigo con la vida, establecido como ley o axioma de la belleza del arte, completamente apolíneo, la perspectiva, la profundidad, el punto de fuga y todo ese paradigma espaciotemporal renacentista que es una verdadera pérdida de tiempo en el trabajo urgente que requiere la plástica, sino enquistada incluso en los currículos de la enseñanza actual del arte, lo cual constituye una verdadera aberración. Entonces no es de extrañar que para Schopenhauer y para Nietzsche resultara evidente que las artes plásticas eran simple y llanamente la representación de la apariencia, lo plenamente apolíneo en contraposición con la música dionisíaca, puesto que a la abstracción de una melodía, una sonata o una sinfonía difícilmente se le puede atribuir algo del orden de la representación. ¿En qué sentido la tragedia es profundamente pictórica y la pintura profundamente trágica? Contrariamente a lo que pensaba el joven Nietzsche, sin duda bajo la influencia de Schopenhauer y Wagner, la pintura no tiene nada que ver con la representación. Los grandes maestros de la pintura moderna, de quienes tenemos tanto sus cuadros como sus declaraciones sobre el oficio, nos muestran algo completamente diferente a la idea de representar la apariencia. Y en el proceso de antes de pintar, ya ponen en movimiento un germen, el molde apolíneo, lo cual no quiere decir que ese molde no retorne de cuando en cuando en el proceso de pintar para ser sometido a fuerzas que lo vuelven a estallar, puesto que de otro modo el cuadro se arruinaría por completo. Lo fascinante es que ese acto, en la medida en que se hace una y otra vez, en la violenta implicación de destrucción inconsciente del modelo, es ritual y dionisíaco, haciéndose en solitario en un eterno retorno al origen. El principio de representación en el arte ha sido una patraña inventada por la razón, que no entiende al arte, para tranquilidad del narcisista logo socrático, que pretende abarcarlo todo, incluso lo que sabe que no puede abarcar, y desprecia al arte por su magnífica dimensión naturante y cósmica, para ponerle una tranquilizadora etiqueta. El arte es lo que representa. Falso. El arte no representa nada, ni siquiera el caos o el origen o la catástrofe. El arte es un accidente que encarna en la materia para hacerla devenir expresión de un tiempo originario. En cuanto al origen o lo naciente, está directamente relacionado con el caos. Caosmosis, le llama Guattari. Klee, siendo un pintor muy filosófico, lo conceptualiza en el punto gris y Bacon lo asocia con la catástrofe. Pues bien, ¿no es precisamente eso lo que liga la tragedia con lo pictórico? La tragedia canta el patos de un destino irrevocable, coro de fuerzas formidables desatadas por el caos que acoge en su seno
una humanidad conmovida por el incomprensible desenlace de su destino. El canto trágico es análogo al pathos pictórico, en el sentido en que el pintor, antes del acto de pintar, ya está sumergido en la catástrofe, fragmentado en 1000 clichés cuyos pedazos giran en el torbellino gris más absolutamente refulgente. Por eso con Cézanne, siempre consciente del borde en que se hallaba, el color asciende con fuerza desde ese vertiginoso abismo, como un volcán en erupción, en la obstinada convicción de quien dedica su vida a conjurar las fuerzas pigmentarias de la sensación para fijarlas sobre la tela. La imagen se hace de 2 estallidos, como en el Big Bang. Un primer estallido, el origen de carácter liminar, prepictórico, porque en el origen o antes de él no hay nada. O sí hay mucho. Hay todo lo apolíneo que ustedes quieran concentrado en un microscópico punto gris. Pero todo eso tiene que estallar en 1000 pedazos que, a velocidades cósmicas, rasgan el vacío del tiempo y el espacio, dando origen a infinitas líneas que implosionan inmediatamente para dar lugar a un segundo estallido de dimensiones absolutamente cromáticas. En la implosión prepictórica, las fuerzas cromáticas se virtualizan, es decir, se concentran con la intensidad de la materia que se pliega y se recoge espiritualmente en una semilla, capaz de surcar las corrientes más intempestivas hasta encontrar el suelo en el que habrá de germinar. ¿Cuántos dientes de león han sido lanzados por el viento? Esas fuerzas cromáticas ultraconcentradas dan a la luz la pintura, en lo que me parece un segundo estallido cósmico. Es en ese sentido que Cézanne, el más místico y visionario de los pintores, dice que la pintura es lo naciente. Pero todo parto es un amasijo de caos. La actualización de las fuerzas cromáticas que se hallaban virtuales despliegan el caos del cual emergen. El caos se abre a la vida de la única forma en que puede hacerlo, con violencia, haciendo estallar la materia crujiente, porque se trata del hecho creativo de la materia devenida espíritu, un acontecimiento energético portentoso, profundamente dionisiaco. ¿Por qué un solo estallido no es suficiente? Porque el extraño tiempo en que el color permanece en la semilla, cuando las fuerzas gráficas vectoriales implosionan y se desploman para concentrar el caos en el punto gris de Klee, hecho de infinitos surcos profusamente plegados, como nuestros cerebros, como una pepa de durazno, el color se está formando en el silencioso conjuro de la caosmosis. Las líneas preparan los colores que saltan con violencia en el acontecimiento germinal de nacer a la luz. Y ese paso que va de la materia espiritualizada en la semilla a la germinación cromática que da la luz, ese paso que las mujeres que han sido madres lo saben muy bien, solo se puede dar en la inconsciencia dionisiaca, es lo que Bacon denomina el diagrama en su hecho pictórico. Todo lo prepictórico, en que el pintor antes de ponerse a pintar ya está sumergido en el caos de lo naciente, hasta los primeros trazos caóticos a significantes del diagrama. Todo ese tiempo de la pintura por venir no hace otra cosa que despedazar, triturar el cliché. Es también la misteriosa génesis de la singularidad, en el sentido en que el diagrama es el descuartizamiento de la individualidad. Nietzsche narra un pasaje en el mito griego en el que Dioniso adopta la forma de la individualidad para sufrir sus dolores en el descuartizamiento provocado por los titanes. Dice Nietzsche, podríamos explicar las figuras trágicas del teatro griego así poco más o menos. El único ser verdaderamente real, Dioniso, aparece en una pluralidad de figuras bajo la máscara de un héroe que combate y que se encuentra al mismo tiempo enlazado con los restos de la voluntad particular. El Dios se manifiesta entonces por sus actos y por sus palabras,
como un individuo expuesto al error, preso del deseo y del sufrimiento. Y esta precisión y claridad con que aparece es la obra de Apolo, intérprete de los sueños, que revela al coro su estado dionisíaco por esta apariencia simbólica. Pero en realidad este héroe es el Dioniso que sufre de los misterios, el Dioniso que experimenta en sí los dolores de la individuación y de la cual cuentan algunos mitos admirables, que en su infancia fue despedazado por los titanes y adorado así bajo el nombre de Zagreus. Esta leyenda significa que tal mutilación, tal descuartizamiento, el verdadero martirio dionisiaco, puede ser asimilado a una metamorfosis en el aire, aire, agua, tierra y fuego, y que debemos por consiguiente considerar el estado de individuación como la fuente y el origen primordial de todos los males. De la sonrisa de este Dioniso nacieron los dioses, de sus lágrimas los hombres. En esta existencia de Dios hecho pedazos, Dioniso posee la doble naturaleza de un demonio cruel y salvaje y de un señor dulce y clemente. La singularidad es un acontecimiento misterioso que conjuga la individualidad y la multiplicidad al mismo tiempo. Es lo que diríamos una abstracción en el sentido en que de dos se hace uno, una verdadera monstruosidad. La imagen pasa por una fase primordial donde lo individual apolíneo, el cliché, sufre los martirios del descuartizamiento para devenir multiplicidad cósmica. La verdadera naturaleza de Dioniso, que ora sonríe para los dioses, ora llora para los hombres. Y sin duda, la génesis de la pintura constituye un sufrimiento. Neurosis de Cézanne que constantemente rabia por no encontrar el tono adecuado que le permita fijar de una vez por todas la sensación con una pincelada. Desespero de Bacon, que ve cómo se arruinan sus mejores cuadros al pretender hacer más intenso, más sensible, el intempestivo hecho provocado por el accidente. Lo prepictórico es en verdad más importante de lo que se piensa, pues con frecuencia el pintor pasa más tiempo en lo prepictórico que en lo pictórico. Y de la fuerza que permite que un pintor logre el salto del punto gris sobre sí mismo, la fórmula de Klee, depende la articulación del ritmo que compone la imagen en eso que Ernesto Hernández llama el estilo o el arlequín. Ese potente concepto ético-estético de Ernesto, pues todo arlequín es una composición que se arma intuitivamente con los pedazos que se disputan los dioses nietzscheanos. Lo prepictórico, por otra parte, es más corporal, más animal, más inconsciente que lo pictórico. Si hay un acto pleno de libertad en la práctica pictórica, se da en la actividad preliminar del diagrama, que acoge toda ebriedad y toda inconsciencia de quien ama el riesgo de enfrentar el accidente, porque el ejercicio de limpiar, barrer, emborronar, rayar para hacer el cliché, para deshacer el cliché, no requiere una conciencia crítica, sino un espíritu desesperado, capaz de enfrentarse con la muerte. Nacer y vivir, paradójicamente, es enfrentarse con la muerte, algo que la ficción de la realidad que nos construimos en la red de lo social nos puede hacer olvidar para tener una vida tranquila, pero que el poeta, el músico, el pintor enfrentan constantemente porque el arte se hace en el límite de la muerte, el único y verdadero afuera. En todo caso, se trata de exponer lo abstracto en toda su dimensión imaginaria respecto de la finitud humana, pues podemos hacer de nuestra muerte un volcán y de nuestro nacimiento un río. El pintor crea constantemente el mundo con una sensación que le viene de su nacimiento y hace de todo nacimiento la explosión de la pintura. La apertura a ese insondable es a lo que la razón más le teme, porque es el umbral donde el barco de la lógica naufraga en el mar dionisiaco de la ebriedad. Entonces es la catástrofe, permanecer allá, en ese sin tiempo, embriagado con agua a lo Kafka,
vagabundeando como un prisionero frente al cuadro, es lo inefable. También por eso retorna la imagen de los dos momentos del Big Bang. Viajar a esas velocidades y distancias cósmicas no es como estar muerto y soñar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alfaro. Muchas gracias a los asistentes por ayudar a nutrir este espacio. A continuación vamos a abrir el espacio para las preguntas. Y ya tenemos dos en el chat. Una es por parte de Claudia Ruiz y dice lo siguiente. ¿Cómo podríamos superar las dicotomías modernas y habitar las fronteras de esos mundos excluidos por el logos? ¿Y cómo aprovechamos el logos para nuestro ser creativo? Bueno, yo creo que Claudia hace una pregunta de la cual ya sabe la respuesta. Pues porque es artista. Y es a través del arte que me parece que podemos conjurar esas dicotomías. El asunto es que esas dicotomías nos constituyen. Esas dicotomías como seres humanos enfrentados a ese Apolinio y a ese Dionisíaco son constitutivas de nosotros. Pero justamente hay que hacer la monstruosidad de la abstracción, que es el arte. La abstracción es una monstruosidad. Desde mi punto de vista, el arte constituye una monstruosidad. Es un salir del cuerpo en el límite de ese afuera que está asignado por la muerte. Y ese movimiento nos obliga a pensar, nos fuerza a pensar. El pensamiento está profundamente ligado al acto de creación, está profundamente ligado al arte. De hecho, el arte es el signo que violenta más fuertemente el pensamiento. Entonces, ahí el logos se ve necesariamente implicado. También es una especie de figura trágica, ¿no? El hecho de que también estamos sujetos al logos. Nos hemos, como sujetos modernos, nos vemos inmersos en el logos, en la razón, en esa invención griega. Estamos inmersas en esa inmersión, en esa invención griega. Y necesariamente tenemos que pensar esos límites entre la vida y la muerte. Profe, muchísimas gracias por sus palabras. Por acá tenemos más preguntas. Por aquí nos preguntan, en esta sociedad neoliberal y globalizada, con los valores del mercado como fundamento de gran parte de los procesos artísticos, ¿qué papel juega la estética o lo estético? ¿No se desplaza hacia el valor social que propone Benjamin o Duchamp? Bueno, Benjamin, amante del arte también, filósofo, que anuncia la nueva era, que anuncia esas nuevas velocidades de la técnica, que hoy vemos tan profusamente en este mundo globalizado del mercado. Duchamp, pues un artista que hace arte del concepto.
Yo diría que Benjamin trabaja sobre la estética, pensando ese vértice en el que la técnica está transformando el mundo y en la que el arte se transforma técnicamente. Y Duchamp conjura una estética envejecida, conjura una estética burguesa. Es realmente contra eso, contra lo que Duchamp lucha. Él no lucha propiamente contra la pintura, pues porque Duchamp ama la pintura, pero odia lo que la burguesía, la sociedad ha hecho de la pintura. Y por eso hace arte conceptual, o se inventa, digamos, la posibilidad de hacer del concepto una materia de expresión. Y esas son formas de responder a su tiempo. Tanto Benjamin en la construcción de los conceptos, como Duchamp en la construcción de los afectos y los perceptos, responden a lo insoportable de su tiempo. Todos los tiempos, digamos que tal vez todos los tiempos tienen ese aspecto insoportable que nos ahoga. Y la única salida verdaderamente de libertad, pues a pesar de que hay otros movimientos que nosotros podíamos llamar revolucionarios, pero que nos decepcionan. Finalmente todas las revoluciones, sobre todo aquellas que pasan por un cadáver, por una montaña de cadáveres, aquellas revoluciones que pasan por la sangre, terminan decepcionándonos, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución rusa, la Revolución cubana, la Revolución venezolana, la de Chávez, digamos, que fueron tan importantes en su momento para generar un cambio, terminan decepcionándonos porque todos los poderes de gobierno finalmente se convierten en un régimen odioso de dominación. Y entonces, ¿qué nos queda? El arte, ¿cierto? Porque el arte es la verdadera posibilidad de abrir el mundo en la libertad de la expresión. Sí. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Y creo que nos quedamos con la última pregunta, que dice así. Da Vinci decía que podemos ver en una mancha de la pared una sensación de paisaje. ¿Esta actitud es apolínea o dionisiaca? ¿Es concreta o abstracta? Una mancha en la pared es un cliché. Yo diría que no es ni apolínea ni dionisiaca, ni es concreta o abstracta. Es un dato, es simplemente un dato. Y con ella se puede hacer lo que quiera, pero es algo que ya está dado. Es un cliché. Y si va a formar parte de un proceso de creación en el área de expresión que sea, pues tendrá que entrar en la licuadora del caos para que sea productiva.
Bueno, maestro, creo que hemos terminado con el espacio de las preguntas. Quisiera agradecerle a usted por brindarnos de su experiencia y compartirnos de todo lo que sabe, y también a todos los asistentes por ayudarnos a nutrir este espacio y hacerlo como se hace en este momento.